19:44, nos quedan más de 15 minutos para conversar con quien tenemos ahora en el piso, un vecino que está siendo cada vez más habitué de esta emisora, empiezan a convocarlo de otros espacios también. Está con nosotros el señor Fabio Márquez, conocido como paisajeante, columnista de este programa, licenciado en diseño del paisaje. Maestro, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Con buenas noticias, que ahora nos vas a contar, lo anticipamos al principio del programa, quizás las únicas buenas noticias que vamos a transmitir hoy, y quizás las únicas buenas noticias que escuchen en la jornada de hoy, porque además esto es un poco de primicia. Acá tenemos una exclusividad. Pero comentame un poquito cómo te sentiste el fin de semana en el marco de la toma de Almagro, donde el programa de Almagro Obrero, que va los domingos a las 6 de la tarde, lo invitaron a Fabio para contar, y fuiste en calidad de entrevistado después de una caminata por el barrio. Sí, estuvo hermoso, digamos, en principio porque la caminata estaba en un contexto de toda esta movida que es la toma de Almagro, y siempre está bueno cuando uno es parte de colectivos actuando con cierta afinidad política, ideológica, cultural sobre cómo imaginamos la vida en el barrio, cómo la activamos, cómo nos relacionamos. Y bueno, y después de la caminata, que estuvimos un ratito haciendo un final así de pequeña merienda acá en la radio, y me tocó ser entrevistado por los 3 integrantes que estaban del programa, gente mucho más joven que yo, y que hicieron preguntas muy pertinentes. Sí, muy buenas. Que me permitieron disparar mis respuestas en función de lo que me preguntaban, y estuvo muy ameno. Y me parece que yo la pasé bien, y me parece que estuvo interesante el intercambio que hicimos. Yo estaba atento ahí porque ya tenemos como una conversación acá, y en calidad de entrevistado, aparte con compañeros y compañeras de la asamblea de Plaza Almagro, algunos de los cuales habían venido a la caminata, y también como mirando el mismo barrio pero con extrañeza, que es lo que pasa un poco con las caminatas de Fabio, en donde vos decís, bueno, voy a caminar un poco por Boedo, ya lo conozco Boedo. No conoces Boedo. Después de caminar como paisajeante, te vas a dar cuenta que hay toda una ciudad, y sobre todo con algunos hilos históricos, como contás en el arranque, para tirar desde allí y redescubrirla, por lo menos redescubrirla. Bueno, ¿cuál es la buena noticia de hoy? Bueno, hay algo que ya lo hemos mencionado en una columna de hace un tiempo, que fue una batalla ciudadana que se dio a partir de un elemento patrimonial en el límite de Palermo con Colegiales, que es el puente Ciudad de la Paz, un puente del año 1919, ladrillero y de estructura de vigas de acero, que es patrimonial, es un hito del barrio, que había sido restaurado y reinaugurado en abril de este año, y que repentinamente y sin ningún anuncio previo, el gobierno de la ciudad había organizado una licitación para demolerlo, a 4 meses después de haberlo reinaugurado. Sí. Y planteado, qué bueno que reinauguramos una obra que había dejado colgada la reta. Demolerlo sin ningún tipo de consulta a nadie, sin ninguna publicidad, nos enteramos casi de casualidad, y ahí se armó una pequeña gesta, que fue a principios de julio, cuando sabíamos que a fin de julio se abrían los pliegos de las ofertas de las empresas que se presentaran para la demolición del puente y la construcción de uno nuevo, con la novedad que el nuevo iba a ser también para tránsito pesado. Claro. No solo se destruía un elemento tan singular, el único puente de esas características que hay en la ciudad, sino que le iba a cambiar la vida a la gente del barrio de un modo drástico. Y con algunas cuentas, medio que, porque había que hacerlo, con Ilustro para no olvidar, con una otra cuenta, Leila Infinito, Marcelo Magadán, que es un arquitecto especializado en restauración patrimonial, y mi cuenta Paisajeante, convocamos un fin de semana, a principios de julio, vengan a contarles qué pasó. Claro. Y vinieron 50 personas. Y empezamos, y al fin de semana siguiente, el gobierno de la ciudad se dio cuenta de que con esta movida, el puente tenía una protección preventiva, y que si largaban la licitación y abrían los sobres, corrían el riesgo de que le denunciáramos todo y se transformara en un escándalo. Claro, en un año donde no quieren empresas que suscriben un contrato con de un modo. Bueno, entonces convocan al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que en realidad está para determinar normas de protección, para forzar una descatalogación, para que esa protección preventiva se la quiten y que hubiera libertad para demolerlo. Claro. Entonces fueron prorrogando
el plazo de apertura de los sobres en la medida que fueron cancelando reuniones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales porque se daban cuenta que no les daban los votos. Claro. Entonces convocaban, suspendían, y en paralelo cambiaban la fecha de apertura de los sobres y así se fue todo julio, todo agosto. Ahí se les empezó a empiojar. Ya era, pero un nivel vergonzoso de evidencia de un capricho con esta situación, mientras nosotros armábamos más reuniones, croquiseros urbanos dibujando el puente, poniendo cintas en el puente, mensajes, notas en los medios por todos lados. Hasta el diario La Nación jugó bien con esto, sí, que es donde más les duele, cuando son de esa vereda los que les están... Sus votantes leyendo La Nación encontrándose con el reclamo. Bueno, en el medio cambiaron algunos representantes de organismos que componen el CAP, y hoy se reunía el CAP donde todo indicaba que habían construido una nueva mayoría y por eso se armaba la reunión y que el pliego de las ofertas se abría la semana que viene porque hoy lo iban a descatalogar. Al mismo tiempo ayer se presentó un recurso de amparo colectivo, sabiendo que hoy podía pasar esto para generar la última presión. Bien. Por el medio le mandamos cartas a los integrantes del CAP, al gobierno de la ciudad, hicimos... Todas las vías. Todas, y hecho todos de un movimiento ciudadano re de base, re asambleísta, re democrático, nos juntábamos en el puente, entre todos hablábamos, no había ningún referente en especial, hablaba el que le tocaba hablar, aparecieron... en la Junta Comunal por la oposición, aparecía alguna comunera de Fuerza Patria ahora, algún legislador acompañó, pero era claramente una movida que no se la podía sesgar de algún tinte electoralista o algo por el estilo. Claro. Y la novedad fue que hoy el CAP determinó que está firme la protección del puente. Gran noticia. Una noticia que no solo nos sorprende porque estamos tan acostumbrados a malas noticias y en términos de patrimonio cultural arquitectónico es como que nos dan como en bolsa, es que hay una emoción muy contenida, se está esperando que salga el comunicado oficial, no adelantarnos hasta que sea oficializado el acta que se firmó en el CAP, por eso no está en ningún lado todavía, y esto es una novedad porque fue ahora a la tarde, esto que sucedió. Más allá que el fin de semana seguramente armemos algún tipo de celebración, abrazarnos, no sé, juntarnos todas estas personas que no nos conocíamos mucho entre nosotros antes. Conocimos gente que más allá de estas cuentas que empezamos, después se sumó Basta Demoler, el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo, aparecieron un montón. Es como se va armando masa crítica, ¿no? Tal cual. Pero este hecho, además de una situación puntual de proteger este lugar, genera un punto de inflexión en que demuestra que sin necesidad de grandes recursos económicos, sin aparatos burocráticos, pero con convicción, claridad de ideas, sin manipulación del objeto que fue tema de cuestión y credibilidad en los que convocábamos, logramos torcer el brazo a lo que suele ser las políticas gubernamentales en la ciudad. Y me acuerdo la columna anterior que hiciste presentando esto, presentando la convocatoria para sensibilizar alrededor del puente de Ciudad de la Paz, dijiste esto va a sentar un precedente para este tipo de casos en donde se puede pasar por encima de estos objetos urbanos patrimoniales y bueno, va a sentar un antecedente evidentemente en favor de los vecinos. Que genera un antecedente en dos vías. Una es la formal, esto es posible. Claro. Y la otra es la de motivar y estimular a otras vecinas y vecinos en los temas en los que sientan que su barrio, su cuadra, su espacio está agredido por alguna política pública, que vale la pena juntarse. Nosotros nos juntamos sin tener ninguna certeza de éxito, pero sabíamos que era lo que había que hacer y mucha gente vino a poner su tiempo, sobre todo gente que vivía en el entorno del puente, que se iba enterando de lo que nosotros le contábamos. Eso de socializar la información, sensibilizar, que no sea solo información, sino información que te da argumentos para sentirte con eso y actuar, ¿no? Porque muchas ideas de poner cintas en el puente, de que vengan los croquiseros, cómo tocar periodistas, sale de lo colectivo. No es que acá ciertas
referencia, no, y aprovechamos las redes para ampliar la postura y que se supiera cuál era la lucha. Digamos, en el medio hubo situaciones difíciles, porque hoy a muchos de los representantes en el CAP les decían, ustedes votan eso y van a ser los responsables del próximo accidente que haya en el puente. Tal cual. Cosas que no se pueden, después no van a salir en un medio porque no hay prueba, pero sabemos que pasó eso, ¿no? Que es lógicas casi mafiosas, ¿no? De aprete. No hay una discusión de ideas, de movilidad, de patrimonio, de la participación. Esta cuestión de negar, nunca el gobierno de la ciudad vino a nuestro espacio a querer, aunque sea, persuadirnos. Claro. Ningún intento de... Una consulta no vinculante. Están equivocados ustedes, esperen, escuchen nuestros argumentos. Total, nada, es increíble. Sí, sí. Y además estamos hablando de vecinos que, como decías, que llevan acciones adelante. Primero que hay que decir es luchar sirve. Y esa lucha, como la caracterizabas, eran vecinos y vecinas sobre todo tratando de sensibilizar alrededor de eso, sí. Con cintitas, con charlas, con información, con argumentos, poniendo... insisto, información a circular para dar cuenta de lo que se estaban llevando puesto. Sí. Había ámbito para el diálogo. Lo que pasa es que una ciudad que tiene los niveles de participación que vos contás acá y que se van renovando con cada uno de estos conflictos, el gobierno de la ciudad, y sobre todo se mantiene impermeable. No tienen ninguna, digamos, tienen una estructura ideológica que les hace muy difícil saber cómo actuar. Es una porque creo que es una limitación clara desde un campo ideológico que no tolera, y entonces no sabe, no tiene entrenamiento, ni siquiera la viveza política. Puede ser por ahí, sí. Ni siquiera esa viveza política que a lo mejor los viejos conservadores de otra época venían y te trataban de enroscar. Sí. Estos sienten que no hay modo. Claro. Una impericia total. Pero, en donde esto se haga oficial, lo estaremos divulgando en las redes, esperamos que sea ese punto de inflexión que te comentaba, ese precedente que vos recién decías de la otra vez que hablamos, y que no quede como un hecho aislado. Uh-huh. Gran noticia para los vecinos alrededor del puente Ciudad de la Paz y para todos los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires que están decididos a participar para que no se lleven puesta la ciudad. Y la buena noticia de que efectivamente sirve organizarse, movilizarse, vale, y levantar la voz sirve. Y un dato, aunque hubiéramos perdido, todo lo que sucedió en estos 2 meses, claro, de encuentro social, de intercambiar opiniones, todos terminamos distintos. Buenísimo, tal cual. Fabio, el sábado tenemos una caminata de esas a las que te convocan, ya no tuyas. Sí. Tiremos las coordenadas para que con esta emoción, con esta vitalidad, nos sumemos. Bien, el sábado que viene hay un bar abierto de la cuenta Bar de Viejes que promueve acciones en bares de antes, del estilo de antes, que en este caso va a ser en el bar del Club Villa Malcolm, donde se va a hacer el bar abierto, y en la previa hacemos una caminata que va a estar bordeando Palermo sobre el lado de Villa Crespo hasta llegar a Villa Malcolm, porque toda esa zona alguna vez fue el barrio Villa Malcolm, y que después quedó el club, pero las fronteras hicieron que de un lado de Córdoba es Villa Crespo, del otro Palermo, y vamos a recorrer una parte de Palermo que no es Palermo Ojos, esa zona fronteriza con Villa Crespo, a las 5 de la tarde en Honduras y Bonplan, para terminar a las 7 en el Club Villa Malcolm, donde ahí va a haber otros espectáculos, una orquesta de tango, y también va a participar la revista Crisis, poniendo cosas ahí en función de esta actividad, que mientras comemos, tomamos algo, pasan eventos culturales. Espectacular, no tengo ni idea dónde queda y dónde quedaba Villa Malcolm. Espectacular. Fabio, gracias. No, al contrario, gracias acá a la radio y a Algo con R, Mati. Cerramos la columna del Paisa y ya nos despedimos.